Continuando con la agenda de la jornada de la mañana, damos la bienvenida al doctor Anthony Bosch Pujol desde España, quien nos acompañará en la conferencia Nuevos Desafíos de la Inteligencia Artificial. Profe, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenidos y bien hallados. Lástima de no poder estar aquí con ustedes. Bien, si me permitís voy a compartir pantalla. Bien, yo la idea es continuar un poco con la magnífica exposición que ha hecho el profesor Uriel y hay conceptos que quizá machaquemos un poco, pero creo que es importante y es ver ese repaso rápido a modo de síntesis y estas imágenes, empezando por ellas, pues las he creado con ChatGPT, mejor dicho, con Bing, ChatGPT de Microsoft, y luego lo veremos y jugaremos un poco con ello, porque realmente las capacidades que nos dan son impresionantes, pero también tenemos una serie de riesgos por el camino, y eso creo que es importante que todos lo tengamos presente. Desde luego, cuando hablamos de inteligencia artificial en estos momentos, y es un crecimiento que ha sido exponencial, pues todos estamos pensando en OpenAI y en particular con el famoso ChatGPT que ha revolucionado el tema de la inteligencia artificial con sus pros, como os comento, y como sus contras. Pero no solo estamos hablando de ChatGPT, los diferentes actores en el mundo informática, en el mundo de inteligencia artificial, están tomando posiciones. Microsoft, con su buscador, con Bing, ha desarrollado, es decir, utilizando, perdón. ¿Se me está escuchando bien? Porque me está pareciendo que tengo problemas de red. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Vale, gracias. Bien, como os comento, con Bing nos permite y se puede instalar, todavía es gratuito, no sé hasta qué punto hasta cuándo dejará de ser gratuito y pasará a ser de pago, pero nos permite generar imágenes. O sea, ahí hay un problema probablemente con los creadores de contenido, los diseñadores. Sabéis que se está hablando muchísimo de los riesgos cara a nuevas profesiones o que pueden surgir o que pueden desaparecer según sean los casos. Entonces esto es simplemente, y luego veremos un pequeño ejercicio, si queréis, para ver cómo se maneja. Tenemos el caso de Bard. Google ha reaccionado también, evidentemente no podía quedarse atrás. Yo en estos momentos, como comentaban, estoy en España, yo estoy a caballo entre España y América, con Colombia, con Perú, donde resido habitualmente. Y en el caso ahora, por ejemplo, de España, pues Bard no puede, está bloqueado y nos aparece. De momento estamos ahí, vamos a estar en espera. Y ahí un poco en el gráfico de lo que ha comentado el profesor Uriel, de la historia de la inteligencia artificial. Nos habla uno que lleva ya muchos años en el mundo de la informática. Yo soy de profesión físico, pero yo empecé a programar en los años, de hecho, en el año 74 con tarjeta perforada. Yo siempre digo que he tenido la gran suerte de ver los bits. De hecho, en mi época veíamos los bits, los bytes, luego los K, luego los megas, y ya nos parecía una barbaridad pensar que estaríamos hablando de gigas, de teras, etcétera, y se nos está quedando corto el alfabeto griego para nombrar nuevas capacidades, o que en un celular hoy en día pues tendríamos como mínimo casi 32 gigas de memoria, era impensable. Y desde luego ha hecho una evolución impresionante y sobre todo en los últimos años. Últimos años a partir, pues fijaos, no sé si os acordáis, cuando aparece en el mercado Rumba como el primer ordenador, bueno, perdón, casi ya ordenador con ese aspecto, pero autónomo, que nos permitía pues hacer la limpieza autónoma de casa. Estamos hablando del 2002, cuando empieza ya a desarrollarse con todo el tema de asistentes, Alexa, Siri, etcétera. Y en el 20 es cuando nos aparece realmente pues la gran revolución con ChatGPT y en su versión 2. Y desde ahí ha ido evolucionando
de forma exponencial, a tal punto que no sabemos dónde va a acabar. Y ahí un poco de resumen, con lo que decía el profesor Rubiel. Estamos hablando de la inteligencia artificial estrecha o inteligencia artificial débil. Todavía estamos en esa etapa. Estamos hablando de sistemas que están creados para una actividad concreta, sea la que bien ha explicado el profesor Rubiel. Estamos hablando que aún estamos, por mucho que nos parezca avanzado ChatGPT, Bing, etcétera, estamos en esa fase. Donde se está yendo ya es hacia la inteligencia artificial general, o también llamada inteligencia fuerte, y es la que va a ser capaz de hacer cualquier actividad que pueda hacer humano. Y estamos hablando de que esa es cuando ya se empieza a hablar pues, realmente de los temas futuribles de ciencia ficción y si la raza humana va a desaparecer. Y ahí es donde estaríamos entrando en la superinteligencia artificial. Aún estamos lejos, dicen algunos que no. De todas maneras, fijaros que el propio CEO de OpenAI, pues ya él está comentando y está pidiendo al Congreso de Estados Unidos que se regule sobre el tema de la inteligencia artificial, porque cada día están apareciendo, y esto es simplemente una captura de pantalla de los diferentes productos que están apareciendo de inteligencia artificial. Pensemos que hasta ahora, básicamente antes de la aparición de ChatGPT, como tal, estamos hablando de la inteligencia artificial predictiva, y esto lo vemos como se está utilizando en las redes, el famoso caso, se acordarán, de Cambridge Analytica con Facebook, que se manipuló las elecciones estadounidenses o el referéndum de Gran Bretaña para la salida de la Unión Europea, el famoso Brexit, etcétera. La revolución importante de OpenAI con su ChatGPT, ya con la versión 4, y está trabajando con la siguiente, es precisamente que es la inteligencia artificial generativa, es decir, que es capaz de generar contenido. Y esto implica, evidentemente, un control de riesgos. Es decir, no todo es tan bonito como nos pintan, sino que, evidentemente, tenemos que ser conscientes. Y eso no quiere decir que no utilicemos la inteligencia artificial, todo lo contrario, sino que tenemos que ser suficientemente inteligentes para utilizarla y que nos ayude. No todo lo que tenemos en la red, no todo lo que se busca en Google es verdad. Ahí todos lo sabemos que hay cantidad de fake news. Por tanto, es importante que nosotros, si vamos a entrar en cualquier programa de inteligencia artificial o cualquier programa de desarrollo en general, pues primero tener claro cuáles van a ser nuestros impulsores. Y no hay cosa peor que un impulsor sea, como conocerán o habrán oído hablar del famoso efecto FOMO, el Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarte fuera o el miedo a perderte algo. Si dentro de nuestra organización, de cualquier proyecto, el impulsor es el miedo de quedarnos fuera, vamos mal. Esto implica, primero, hacer un análisis de dónde estamos. Es decir, tenemos que revisar todo lo que estamos haciendo, nuestros procesos, etcétera. En definitiva, esto lo podemos utilizar con los famosos diagramas FODA o DAFO, en cuanto definimos problemas y oportunidades y fortalezas y debilidades. Una vez nosotros hemos identificado clarísimamente dónde estamos, el siguiente paso es marcarnos la meta, es decir, dónde queremos estar. Tenemos que definir nuestra hoja de ruta y eso es fundamental para que sepamos cuál va a ser este camino. ¿Y esto qué va a implicar? Desarrollar nuestro plan de acción, es decir, qué tenemos que hacer y a partir de ahí nuestro plan de ejecución, es decir, cómo vamos a hacer. Y a partir de que nosotros ya hemos definido nuestro plan de acción con la ejecución en cuanto a las metas, pues tenemos que ver con una serie de indicadores si efectivamente logramos llegar o no hemos logrado llegar. Y eso tiene que ser un proceso continuo, es decir, de una manera u otra nosotros mal haríamos si eso nos quedamos como un silo estanco que no contenemos y no continuamos manteniendo este impulso. Por tanto, es importante ahí siempre una monitorización y una evaluación de dónde hemos llegado. Y ahí es donde ya aparecen diferentes predicciones. Habla Bill Gates, en estos momentos se ha convertido en el principal gurú, en su momento Stephen Hawking, que 4 años antes de morir, en 2018, pues predijo también de que, bueno, pues el riesgo que había y que podían sustituir. De entrada es algo más pragmático, si quieren, que es el tema de las profesiones, y se habla
de que las principales profesiones que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial son las profesiones de white collar, de cuello blanco, es decir, aquellas que son más creativas, etcétera. Hablemos cosas mecánicas a nivel de etcétera. Ya ha habido una parte de robótica, si se acordarán, con la revolución industrial, pues ya se habló de que se iban a perder cantidad de profesiones, y es verdad, pero también se han creado nuevas, y ahí tenemos, y como ustedes como estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, pues realmente hay unos campos impresionantes y el futuro que se nos viene es, de todas maneras, fundamental. Y ahí aparecen también todo un escrito de grandes científicos con Elon Musk diciendo pues realmente que se tenía que controlar. Lo que pasa es que estos anuncios yo siempre digo que hay que ponerlos en cierto grado de cuarentena, porque claro, igual que hacía este anuncio y se sumaba pues a la carta y a la petición de que se controlase, resulta que en paralelo está sacando su inteligencia artificial propia, la TruthGPT, para competir directamente con ChatGPT. Entonces dices, bueno, estamos pidiendo una moratoria, estamos pidiendo una regulación para que los grandes actores pues no pierdan. De hecho, Bill Gates pues ya predijo que grandes actores en estos momentos, Google, Amazon, pues probablemente iban a perder la carrera. Vamos a ver si esto es verdad o no, con lo cual está claro que se ha desatado una carrera imparable. Pero ¿dónde está el riesgo? Pues Rubio lo comentaba también, precisamente en la calidad de la información. Al final son sistemas que se están alimentando de la información que hay en la red, la Internet profunda también. Y eso es importante que nosotros, cuando vayamos a montar cualquier sistema de inteligencia artificial, pues veamos la calidad de la información de la cual se está nutriendo. Es decir, tan o más importante que tomar las decisiones es saber con qué información estamos tomando estas decisiones. Y ahí podemos establecer tres tipos de categorías dentro de la información. El valor intrínseco de la información, es decir, el valor per se de la propia información, y ahí va a depender muchísimo de dónde sacamos esta información. Pero luego el valor contextual. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es la gran cantidad de información que se genera y sobre todo el poder discernir de esa información cuál es información y cuál es ruido. Las fake news se alimentan de esto, por tanto, tenemos que tener también claro el valor contextual de la información. Y luego, y no menos importante, es asegurar esa información, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la privacidad. Y de hecho ahora veremos pues, que las diferentes autoridades de control están analizando y están preguntando a OpenAI qué sistemas está utilizando, qué información está utilizando para sacar sus conclusiones. Y esto es decir, qué nivel de intimidad está comprometiendo toda esta parte de información. Pero luego hay errores también, uno de los que ya ha salido, y vamos a ver cómo acaba. Pues un abogado que admitió que había utilizado ChatGPT para hacer su recurso y resulta que puso citas inventadas. Vete a saber dónde las buscó. Esto es lo que se conoce como la alucinación de los sistemas inteligentes. Por tanto, hay que partir de la base de que todos los sistemas de inteligencia artificial son sistemas de ayuda. Ojo con directamente esto ya tomarlo como palabra de Dios. Hay que ir con mucho cuidado. O con Bard, cuando se le pregunta y Google estaba haciendo sus pruebas con su chatbot, pues resulta que se hizo una serie de preguntas y a partir de ahí, pues con las contestaciones que hizo, pues implicó directamente pérdidas millonarias que luego se recuperaron. Pero hay que ir con mucho cuidado. Yo digo, aquí hay mucho del efecto famoso FOMO. Y con lo que le comentaba, ha salido noticia hace pocos días, pues la Unión Europea e Irlanda puso 1.200 millones de euros de multa a Facebook por el manejo de información, es decir, la compartición de información en Facebook. De hecho, la compañía fue Meta, como saben, y que estaba transmitiendo esa información de ciudadanos de la Unión Europea a Estados Unidos. Imagínense si solo por un tema de redes sociales, la sanción que implica, qué es lo que va a pasar cuando se investigue a fondo de dónde se está alimentando y esa compartición de información. Y ahí ya las diferentes, como les comentaba, autoridades de control, pues han iniciado ya de oficio investigaciones
de entrada OpenAI, pero es quien va en paralelo y va en cascada a todas las demás compañías que están trabajando con inteligencia artificial. A nivel de Latinoamérica, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es la red que aglutina a todas las autoridades de control, incluida evidentemente la colombiana, pues ya han iniciado una acción coordinada, el mes pasado iniciaron, de revisar cómo está funcionando ChatGPT. Repito, el foco se está poniendo en ChatGPT porque evidentemente es el que ha tenido el crecimiento más espectacular, pero evidentemente no es solo ChatGPT y desde luego las conclusiones que se saquen con ChatGPT va a implicar muchísimo de cómo va a evolucionar y qué cosas se van a hacer o qué no se van a hacer. Y ahí me gustaría acabar con una frase, la utilizo muchas veces de Confucio, que es el saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, donde ahí está el verdadero saber. Y creo que esto toma más relevancia continuamente. Y para hacer una prueba, pues lo que he hecho es poner en Bing ChatGPT, pues qué me salía el sistema poniendo esta frase y qué imagen me iba a crear. En este caso, pues le pongo simplemente la frase y me salen pues, estas imágenes. Parece el primero, pues que está meditando. Cuando ya luego le empiezo a acotar y le empiezo a decir, pues, y pongo por delante Confucio, o le digo que me haga en arte digital, o que me haga, pues, Confucio en este caso, pues, escribiendo la frase, o le digo aquí arte cubista con Confucio con la frase, pues fíjense lo que me está generando. Y si me permitís, a ver, os quería hacer simplemente una demostración práctica. Se está viendo. Este es el boot de Bing, se puede instalar, no hay ningún problema. Y pues podemos decirle, explícame de forma sencilla qué es. Y esta es su respuesta. La inteligencia artificial es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas, etc. E intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas. En otras palabras, la capacidad de un sistema informático de imitar funciones cognitivas humanas como el aprendizaje y la solución de problemas. Fijaros que va bastante más allá que el simple buscador como tal. Y además me está planteando, pues ya, diferentes preguntas que podría hacerle. En este caso, pues bueno, cómo funciona la inteligencia artificial. Como os digo, creo que a veces mejor la imagen, y esto ya lo tenemos, y lo tenemos gratuito en estos momentos. Si entramos, a ver, si quería dejar de compartir. Podemos entrar, además, si queréis, con lo que os comentaba, de, por ejemplo, la generación de imágenes y se ve, ¿no? Pues aquí le puedo decir, pues no sé, imaginaros, dibujo de un conejo comiendo una palmera en medio del mar con una gran... Uy, perdón. A ver, ahora sí. Ahora. Dibujo de un conejo comiendo una palmera en medio del mar con una gran tormenta. Y si le doy a crear, tarda unos segundos.
Imaginaros. Si aquí le digo arte impresionista, que luego esto está generando, y ya está generando problemas en cuanto a propiedad intelectual. Por ejemplo, ya se ha aprobado en el Parlamento Europeo una ley sobre la inteligencia artificial, ley que todavía no va a estar en vigor porque tiene que pasar más filtros de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea, pero en el momento que esté, que se calcula en 2000, se habla sobre 2025, pues va a marcar antes y después. Fijaros, ya me ha cambiado, o si en vez de arte impresionista, pues le digo arte cubista. Claro, dicen que los diseñadores gráficos, y ahí es donde va a estar. ¿Qué es lo que se alimenta? Ha habido una resolución en Estados Unidos sobre Andy Warhol, que había utilizado pues una foto de una revista y ha habido reclamo de derechos de autor por la autora de la fotografía y de hecho vamos a ver, esto habrá recurso y tal. ¿De acuerdo? Bien, esto era un poco, como veis, esto tiene muchísimo, es decir, hay muchísimo campo y esto era simplemente un pequeño ejemplo de esos nuevos desafíos que comentamos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Está sin audio. Está sin audio. No se escucha. Melissa, por favor, creo que tiene el audio ahora. Profe, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? No se escucha, no te escuché nada, perdona, tenías el audio bloqueado. Profesor Anthony, muchísimas gracias por su intervención y su aporte en el marco de la sexta Feria de Proyectos de la Facultad de Ingeniería. Y continuando con la jornada de ponencias Muchísimas gracias. en el día de hoy.